Algo que todos tenemos y que es importante que aprendamos a valorar, ¿sí? Algo que todos tenemos es al Señor en nuestras vidas, y todos somos de una u otra manera conscientes hasta cierto punto si es que de esta verdad, de si es que Dios está con nosotros o no. Y de esta conciencia depende muchas cosas que podemos manifestar en nuestras vidas diarias, ¿sí? Ustedes saben que los sacerdotes son personas que están llamadas para ministrar, para servir en la presencia de Dios, ¿sí? Eso es un sacerdote, una persona que está ministrando ¿dónde? En la presencia de Dios. Un funcionario público, ¿sí? Un funcionario de gobierno es una persona que está ministrando en presencia de los presidentes o gobernadores, ¿sí? Los sacerdotes estamos para ministrar nada menos que en la presencia de Dios. Ahora, a través de la historia nosotros encontramos distintas clases de sacerdotes. Por ahí encontramos en Génesis a un sacerdote tremendo, del que es figura de Jesús y Jesús figura de él, que es, ya sabe quién es, Melquisedec, ¿no? Un sacerdote del Dios Altísimo. No sabemos cómo aprendió a ser sacerdote, pero este hombre era tan reconocido que Abraham, inmediatamente que lo vio, se fue y le dio los diezmos de todo. ¿Se acuerdan de la historia? Encontramos después, con el crecimiento del pueblo de Israel, que Dios separa un pueblo. ¿Se acuerda cuál pueblo era? ¿Cuál tribu era? La de Leví. Sí, de ahí vienen los levitas, para que ejercieran el sacerdocio. Y esta gente eran los sacerdotes que podían ministrar en la presencia de ¿quién? De Dios. Pero ¿saben una cosa? Esos sacerdotes tenían la cualidad, algunos, de ser buenos sacerdotes y otros de ser malos sacerdotes. Diga conmigo, lamentablemente. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Sabe usted que nosotros somos sacerdotes? ¿Sabe usted? ¿Sí? Que somos sacerdotes de Dios. ¿Sí? Mírelo al que está al lado. Dígale, ¿sabe que sos un sacerdote? ¿Sabe usted que es un sacerdote? El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, o en otras palabras, sacerdotes reales, que es lo mismo que era Melquisedec, era sacerdote y rey, ¿sí? Esos somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados como una nación santa, un pueblo santo, un pueblo escogido, un reino de sacerdotes. Usted es un sacerdote. Pregúntele, ¿dónde está la sotana, che? ¿Te la dejaste? ¿Dónde está el efod? Hoy quisiera que podamos meditar un poquito sobre la historia de un precioso sacerdote que le tocó nada menos que crecer en medio de una situación muy difícil, de una situación caótica dentro del pueblo de Dios. Y se trata del sacerdote Samuel. Así que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Se acuerda usted de la historia de Samuel, verdad? Samuel es el hijo de Ana. Ana era estéril y le pidió a Dios un hijo, y le prometió a Dios que si le daba ese hijo, ella ¿qué haría? Lo iba a entregar para que sirva a Dios. ¿Se acuerdan? En este capítulo 2 de Primera de Samuel, Ana ya entregó a su hijo. Dice la palabra de Dios que Samuel era muy pequeño, es decir, que no nos da una fecha exacta, ¿sí? Pero sí nos dice muy pequeño, no sabemos cuántos añitos tenía. Pero este niño, que fue tan esperado por Ana, que trajo tanto consuelo a Ana, este niño llegó un día en que se tuvo que quedar en el templo con los sacerdotes y ver a su mamá marcharse. ¿Sabes qué es lo último que vio de su mamá? La vio a su mamá postrada adorando al Señor.
hace un cántico precioso, Ana. Después usted lo puede leer en su Biblia, es muy bonito. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice así: y los hijos de Elí era el sacerdote principal de aquellos tiempos. Los hijos de Elí eran también sacerdotes que servían en una ciudad que se llamaba Silo o Siló, donde recibían los sacrificios que el pueblo hacía por sus pecados, o que el pueblo hacía en acción de gracias por las cosas que Dios daba, ¿sí? Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Otra versión de la Biblia dice: no les importaba el Señor. Primera enseñanza: hay sacerdotes que no conocen a Dios, pero no solo que no lo conocen, sino que no les importa el Señor. ¿Ustedes de eso? Uy, ese silencio. Yo esperaba un no tremendo, pero bueno, está bien, por ahí. Esta es la noche que deja de ser así. Y el joven Samuel ministraba, versículo 18, perdón. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Era un efod de lino lo que usaban los sacerdotes. Esto distinguía a los sacerdotes. Un sacerdote se lo conocía, ¿sabe por qué? Porque llevaba un efod de lino. Así como distinguimos a los policías porque llevaban un uniforme, bueno, los sacerdotes llevaban un efod de lino generalmente blanco, y con esto ministraban, ¿sí? Se diferenciaban del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía otro tipo, aparte de este efod, sobre ese efod tenía otro tipo de pectoral diagramado de una manera particular que Dios le había dicho, le había enseñado a Moisés que lo hiciera. Así que Samuel, dice el versículo 18, ministraba ¿dónde? En la presencia de Jehová. Donde ministran, ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Qué hacía Samuel? Ministraba. ¿Qué es ministrar? Servir. Samuel servía en la presencia de Jehová. Y esto es lo primero que tienes que saber de un buen sacerdote. Un buen sacerdote es una persona que sirve y, en segundo lugar, lo hace en la presencia de Dios. Ya vamos a aprender un poquito más sobre Samuel, ¿sí? Pero le voy anticipando algo. Samuel no había tenido todavía un encuentro con Jehová. No conocía muchas cosas, pero sabía que Jehová estaba en ese lugar. Y ministraba, servía en la presencia de Jehová. ¿Me está entendiendo? No servía en la presencia de Elí. Sus hijos sí lo hacían en la presencia de su papá. Desconocían a Jehová, hacían lo que bien les parecía. Pero Samuel servía en la presencia de Jehová. Un buen sacerdote es aquella persona que tiene conciencia de la presencia de Dios y aprende a servir en la presencia de Dios. No sirve en la presencia de los hermanos, ¿sí? Porque si yo sirviera en la presencia de los hermanos, uno empieza a cuidar un montón de otros detalles o deja de lado muchos otros detalles. ¿Me está entendiendo? Sigamos leyendo. Su mamá le hacía una túnica pequeña, versículo 19, y se la traía cada año. Un sacerdote es una persona que aprende, escuche bien, a despegarse de su familia. Y esto no tiene solo que ver con el hecho de lo que le pasó a Samuel, de tener que despegarse físicamente de su mamá y de su papá, sino que tiene que ver con que un sacerdote tiene que empezar a ser guiado por Dios y no por su familia. Hay mucha gente que está lejos de su familia, pero sigue haciendo lo de su familia. ¿Me está entendiendo? Quizás ya no tiene a su mamá, a su papá, pero sigue haciendo lo que hacía su mamá y su papá. Dígale al que está al lado, es tiempo que te vayas de la casa de tus padres.
está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Lo que pasa, ahora no lo tome literalmente, ¿no? Porque después van a venir un lío acá, pastor, mi hijo se ha ido, nada. Lo que te estoy queriendo decir es que tenés que aprender a recibir la enseñanza de Dios. Porque hay muchas mamás, ¿sí? Hay muchas mamás que quieren un hijo como Ana, pero muy pocas que son capaces de entregar a su hijo como lo entregó Ana. Levanten la mano las mamás. Ahí está. Levanten la mano las que van a ser mamá. No hay que estar embarazadas, sino que van a ser venida ya. Por partida triple, mamá ya. Escuchen bien. Y nosotros los papás y los que van a ser papás, ¿sí? Tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos para que puedan crecer en la presencia de Jehová. Si Samuel hubiera crecido en la presencia de Ana, no hubiera podido conocer a Jehová. Pero él creció en la presencia de Jehová. Un sacerdote, un buen sacerdote, aprende a servir en la presencia de Jehová y para ello aprende a cortar los lazos que tiene que cortar con la familia. ¿Me entendió? En un momento Jesús lo hablan sus hermanos y lo van a buscar sus hermanos y su mamá, y él estaba ministrando y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Se entiende? Un sacerdote, un buen sacerdote, es aquel que aprende a cortar las ligaduras. Miren, eso no significa tratar mal a la mamá, tratar mal al papá, porque de los padres siempre vamos a recibir bendiciones como las recibía este jovencito Samuel. Sí, pero sí aprender a no ser guiados por los padres, sino ser guiado por el Padre. Amén. Y esto tiene que tomarnos mucho tiempo de estar con el Señor. Versículo 26. Y el joven Samuel, este joven que crecía en la presencia, que ministraba en la presencia de Jehová, que había cortado las ligaduras con su familia, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Probablemente no era acepto delante de los hijos de Elí, porque los hijos de Elí andaban en cualquiera y Samuel no se prendía en esas cosas, ¿sí? Si usted lee después la historia se va a dar cuenta de la corrupción que había con las ofrendas en aquel tiempo. Versículo 27. Y vino un varón, una cosita más en el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. Una característica de un sacerdote de Dios, de un buen sacerdote de Dios, es que crece. No es normal que te quedes chato en tu vida espiritual. No es normal que no estés sirviendo al Señor. Y esto no depende de que te den un lugar. Esto depende de tu actitud de servicio. ¿Me estás comprendiendo? Tu actitud de servicio. El ponerte en la presencia de Dios para hacer las cosas. Cuando uno ministra en la presencia de Dios, ¿sabe qué? Lo que más hace es temblar. No nos queda tiempo para que la gente nos mire a nosotros. Queremos que la gente mire al Señor. ¿Me está entendiendo? Ministrar en la presencia de Dios se puede hacer cuando uno renuncia a ese deseo de ser reconocido por otros, para buscar que Dios sea reconocido a través de nosotros. Amén. Versículo 27. Aquí viene una serie de versículos que nos van a hablar de lo que estaba viviendo Elí y de lo que sucedía religiosamente en aquel lugar. Y vino un varón de Dios a Elí, al sacerdote que estaba criando a Samuel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Le está hablando de cómo Dios había escogido la tribu de Leví para que fuera la administradora de todas las ofrendas de todos los hijos de Israel, de las 11 tribus restantes. Versículo 29. Mire la pregunta que Dios le hace a este sacerdote. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y escuche bien lo que le dice. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Un sacerdote que pone primero a sus hijos o a su familia no es un buen sacerdote. Ustedes saben que nos toca a nosotros un caso bastante particular, y es que muchos de los que estamos sirviendo somos familias, y los que no eran familias se pusieron de novio con mis sobrinas o con mi sobrino y quedamos medio de la familia todos. Y sabe que un tema recurrente entre las reuniones que tenemos de líderes es justamente el no dejar que la familiaridad nos aleje de la presencia de Dios. Yo amo a mis sobrinos, amo a los hermanos que Dios está levantando, pero yo deseo que ellos tengan la confianza de marcarme un error y no de dejármelo pasar porque yo sea su familia. ¿Me está entendiendo? Y también tengo la confianza de marcarle sus errores, y no porque sea mi familia me voy a hacer el que no los veo. ¿Me está entendiendo? Pregúntenle después a los líderes, pero no les van a contar todo. ¿Sí? En el campamento de líderes de este año estábamos hasta tarde hablando de estas cosas. Y no estábamos hablando de tal libro de la Biblia, que no hubiera estado mal, hubiera estado bueno, pero ¿sabe de qué estábamos hablando? De cómo nos comportamos, de las fallas que tenemos en el carácter, de las maneras que tenemos muchas veces de proceder y que no van a ser de bendición. Entendiéndonos, discutiendo, poniéndonos de acuerdo, porque lo que tenemos por delante no es cualquier cosa, es estar en la presencia de Dios. Amén. Y Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿A cuántos papás les cuesta disciplinar a sus hijos? Y no se dan cuenta que con su actitud están honrando más a sus hijos que a Dios. Un niño comienza a aprender desde que es un bebé, ¿o no es así? Se cría bien o se malcría desde que es un bebé. ¿Usted es de los que cría bien o de los que malcría? Usted es, se lo digo de otra manera, de los que honran a Dios o de los que honran a sus hijos, consintiéndolos y haciendo de ellos malos sacerdotes. Elí era un papá buenito, y él decía: bueno, hijos, se están portando mal, muchachos, me llegan rumores de que andan haciendo las cosas mal. ¿Dónde estaba el sacerdote de Dios? No era para decirles así, era para decirles: muchachos, justamente porque soy su padre, los destituyo del sacerdocio, porque Dios no se merece sacerdotes así. ¿Sabe que esto le costó la vida a Elí y a sus hijos? Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay mucha gente deseosa de honra,
Pero Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran. Y voy a tener en poco a los que me deshonran, a los que me menosprecian. ¿Cuántas veces menosprecias la presencia de Dios? ¿Piensas que servir a Dios es hacer las cosas así nomás? No, Señor. No, señora. Servir a Dios es cosa de sacerdotes santos. Amén. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Lo normal en un sacerdote es que tenga palabra de Dios siempre. Dijo el Señor Jesús, y los que creen de su interior correrán ríos de agua viva, porque los sacerdotes de Dios, vos y yo, que creemos en Jesucristo, tenemos un manantial de vida que no se agota. No importa lo cansado, lo angustiado, lo difícil de la situación que te toque vivir, cuando alguien te busca por algo de Dios, va a brotar de vos un manantial de vida. Porque sos un sacerdote de Dios. Pero cuando sos un mal sacerdote de Dios, vas a estar seco. No vas a tener palabra de Dios. Te va a escasear la palabra de Dios. Y cuando la recibís, en lugar de tomarla y obedecerla, la vas a estar menospreciando. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo ya has menospreciado el llamado, el sacerdocio de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Servía al Señor. Y Elí podía ver en este joven algo que no había pasado en su vida. Este joven era el resultado de una mujer que el mismo Elí la había considerado una borracha que estaba orando en el templo. ¿Se acuerdan la historia? Después te lea la capítulo 1 de 1 de Samuel. Este Elí sabía que este jovencito venía de una mamá que había pedido por un hijo porque era estéril y no había tenido en poco dejar a su hijo. Un sacrificio tremendo que él no lo hacía con sus hijos. Sus hijos, aunque eran sacerdotes, hacían lo que querían. Samuel había sido entregado por su misma mamá al sacerdocio. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gente preciosa, tenés visión. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de lo que Dios quiere que hagas, del proyecto de Dios para tu vida. ¿Tenés visión? Como iglesia tenemos un diseño y una visión, ser y hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿sí? Todas esas 43 palabras que hemos aprendido. Pero para tu vida también Dios tiene que darte una visión. ¿Sabes por qué no tenés visión de Dios? Porque tenés muy plantada la visión tuya. ¿Sabes por qué no podés ver los sueños de Dios? Porque estás muy comprometido con tus propios sueños. ¿Y cómo Dios te va a revelar sus sueños, su visión, si tu visión y tus sueños son tus propios deseos? ¿Me está comprendiendo? ¿Vos crees que el proyecto de Dios para tu vida es este que estás viviendo? Pues entonces, si no hay visión, es porque hay un mal sacerdocio. ¡Cuidado! No vaya a ser que seas un sacerdote que Dios está por sacar. Espero que seamos como Samuel, un sacerdote que Dios está por levantar. Amén. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver,
llega un momento de un mal sacerdote que ya no puede ver. ¿Vos podés ver? ¿Tenés visión? ¿Está entendiendo? Lo normal en un sacerdote. Samuel era un niño todavía, un jovencito. Así que no esté pensando acá que Samuel ya era el gran sacerdote. No, era un jovencito. ¿Me está entendiendo? Este mal sacerdote ya no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo me he llamado, vuelve y acuéstate. Y escucha bien, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él no conocía a Jehová. La palabra de Jehová no le había sido revelada todavía, pero ministraba en la presencia de Jehová. Tenía temor de Jehová. Hay mucha gente que no le teme a Dios, no tiene temor de Dios en sus vidas. ¿Y sabe qué piensa? Cuando Dios se manifieste, cuando Dios me haga algo tremendo, ahí yo voy a empezar. Gente, no es así. Dios no se manifiesta en los rebeldes. Dios no se manifiesta en aquella gente que anda pidiendo señales. Dios se revela en la gente humilde, que cree a pesar de que todavía no haya tenido algo especial con Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y así comenzó el ministerio profético sacerdotal de Samuel. Un jovencito que le tocó llevar el peso de un sacerdocio, nada menos que del pueblo de Israel. Pero era conocido como el profeta de Dios. Lo que Samuel decía era lo que Dios decía. Yo quiero hablar en esta noche, no yo, sino el Señor. Quiere hablarte a vos, mamá, y a vos, papá, que tenés la bendición de criar hijos. Vos que sos un sacerdote de Dios, ¿estás criando sacerdotes? Y si estás criando sacerdotes, ¿qué clase de sacerdotes estás criando? Sacerdotes consentidos, que en lugar de hacer la voluntad de Dios, van a hacer lo que ellos quieran. Yo quisiera que en esta noche puedas valorar, mamá y papá, la presencia de Dios, y puedas valorar esta palabra. Tus hijos no son tuyos, tus hijos son de Dios. Vos tenés la responsabilidad de criarlos, y Dios no te va a enseñar a criarlos hasta que no los sueltes. Porque con Dios no podemos decirle: Señor, según lo que vos me digas yo le voy a decir. No, vos tenés que soltar a tus hijos para que puedas hablarle de parte de Dios.
para que puedas corregirles, para que puedas hacer la voluntad de Dios en ellos. Es tu responsabilidad. Yo te invito a que después en tu casa leas toda esta historia. Es terrible. Como en un solo día los dos hijos de Elí mueren y su papá también muere. Y se terminó un sacerdocio. ¿Querés que tu sacerdocio se termine así? ¿Querés volverte viejo para Dios? Sin visión, sin ojos que puedan mirar más allá. Pues no es la voluntad de Dios. Es tiempo que las Anas se levanten a orar y a poner a sus hijos en el templo para que sirvan a Dios en su presencia. Y quiero hablar al corazón de los hijos. Vos sabés que sos un sacerdote de Dios. Yo no sé cómo te crió mamá o papá, pero es importante que aprendas a estar a solas con Dios en el templo. Y el templo sos vos. Tenés que aprender a pasar tiempo con Dios y aprender a escuchar lo que Dios tiene que decirte. Porque hay un futuro en donde vos sos el protagonista. Y si no estás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si no estás preparado para ese tiempo? ¿Qué clase de sacerdote sos? Quizás has visto otros sacerdotes y has aprendido sus mañas, pues aquí no califican esos sacerdotes. En el Nuevo Testamento los sacerdotes tenían una condición que no podía ser cambiada por otra. ¿Y sabes cuál es? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sos lleno del Espíritu Santo? ¿O sos lleno de tus propias ideas, de tus propios aprendizajes, de tus propios pensamientos? ¿De qué estás lleno? Un mal sacerdote está lleno de sí mismo, está lleno de lo que piensa, está lleno de lo que le dijeron, está lleno de lo que ve que hacen los demás. Hoy en día estamos viviendo esta clase de sacerdocio. Gente que hace lo que se le da la gana con la iglesia del Señor. Tendrán que rendir cuenta al Señor. Y está a la puerta. Pero gente preciosa, ¿y nosotros? ¿Qué clase de sacerdocio estamos llevando delante de Dios? ¿Qué clase de sacerdotes somos con el Señor? ¿Qué hiciste para el Señor en esta semana? ¿Me está entendiendo? ¿Usted le llevó una palabra de consuelo a alguien de parte de Dios en esta semana? ¿Usted recibió una visión sobre lo que Dios quiere hacer con su vida en esta semana? ¿Usted tuvo un encuentro más profundo con el Señor en esta semana? Entonces, ¿qué tipo de sacerdocio usted está desarrollando? ¿Sabe, gente preciosa? Tenemos la bendición grande y maravillosa de estar en la presencia de Dios, como todo sacerdote. Pero esa bendición es una responsabilidad que la debemos asumir. Y ese día es hoy, donde vamos a asumir la responsabilidad como sacerdotes. ¿Le parece? ¿Sí? Qué bueno hubiera sido para Elí si aquel día él se hubiera arrepentido y le hubiera llamado a sus hijos y le hubiera arrancado la barba y le hubiera dicho: ustedes no me pisan el altar hasta que no sean santos. ¡Cuánta bendición hubiera venido sobre la casa de Elí! Pero Elí siguió consintiendo a sus hijos y terminó muerto. Póngase de pie.